Buenas noches, mis queridos amigos. Arribamos hoy a una de las ciudades más bellas del mundo. En esta imagen tenemos la ciudad reluciente al anochecer, vista desde el puente de la bahía, la entrada principal desde Auckland. En ella resaltan el puerto y las torres del distrito financiero. Este puente atraviesa la bahía por su parte más angosta. El puente está dividido en dos secciones. La primera sección descansa en la isla de la Hierbabuena y continúa con este puente que es el que nos lleva directamente ya a la ciudad. Más adelante vamos a estar detallando el puente. Bueno, recordando la historia, observamos la posición de California en el territorio de los Estados Unidos y recordamos el origen de las ciudades de California que fueron surgiendo alrededor de las misiones franciscanas a partir de 1769, cuando se fundó San Diego, en la parte inferior, la primera misión. Vamos a hablar de las otras misiones y vamos a concentrarnos en la segunda misión importante, que fue la de Carmel, la que figura aquí en el número 3, Carmel by the Sea, que fue fundada con el nombre de la misión de San Carlos Borromeo del río Carmel. Está situada en la bahía de Monterrey, donde se establecería la capital de la Alta California, como se denominó esta región del Virreinato de la Nueva España. Al norte de la entrada, a la entrada de la Gran Bahía, se fundaría la misión de San Francisco. Entonces, la última misión que se fundó en aquella época fue la de San Francisco de Asís, en la entrada a la bahía que posteriormente se llamaría la Bahía de San Francisco. Y allí, después de fundarla en 1776, Fray Junípero Serra, acompañado de Juan Bautista de Anzá, que fue quien fundó el pueblito que se establecería allí y que se llamaría originalmente La Hierbabuena. Entonces allí fue un pueblito que se fundó alrededor de la misión de San Francisco. En nuestra siguiente imagen vamos a ver ya la parte geográfica, física, y observando la geografía del territorio resalta el Gran Valle Central con una longitud de 700 kilómetros de norte a sur y 80 kilómetros de ancho. Entonces es un valle extremadamente grande. Sería como ir desde Pasto hasta Cartagena, más o menos. De manera que está protegido este valle por su costado derecho, o sea, el este, por la Sierra Nevada, que es una cadena montañosa que mide los 700 kilómetros del valle, que pertenece a la cadena de las cascadas que comienza en el norte, en el Canadá. De manera que esa es la defensa que tiene este valle, y se llama la Sierra Nevada porque todo el año sus cúspides están cubiertas de nieve, y es la protección para que dentro del valle haya un clima favorable. Por el lado izquierdo, o sea, por el lado de la costa, está limitado por otra cadena más baja que se llama la cadena de la costa. Y tenemos que este extenso valle era un paraíso colmado de bosques, ríos, lagos y praderas con su fauna original, y donde habitaban alrededor de 50 tribus nativas en armonía con la naturaleza. Los españoles se establecieron a lo largo de la costa.
Y aquí tenemos, pues, con las siglas, la LA que tenemos en la parte baja, es donde está la ciudad de Los Ángeles, en la parte sur. Y de ahí en adelante, los españoles fundaron las misiones, pero en la costa. De manera que ellos nunca penetraron en el valle. El valle siguió siendo virgen con sus habitantes originales, eh, e inclusive hasta cuando en 1821 se independizó México de España, este territorio era muy remoto y descuidado, pues era en el extremo de México, que era también demasiado grande para tener un control sobre él. En 1848, un inmigrante suizo llamado John Sutter, que había penetrado en el valle con autorización del gobernador español, descubrió oro en la Sierra Nevada, desatando la gran migración llamada la fiebre del oro. Entonces, frente a donde dice Sacramento, ahí en esa parte, en las montañas, encontraron oro en los ríos que bajaban de la sierra. De manera que eso causó la fiebre del oro. En nuestra siguiente imagen, entonces tendremos el mapa físico de los Estados Unidos con las grandes distancias de este país. Entonces, desde la costa oriental a la derecha, donde está Nueva York, Washington y todas esas ciudades importantes, tenemos la primera cadena montañosa que son los Apalaches. Luego vienen unos valles muy ricos y continúan hasta el río Mississippi, que está aquí en esta zona. Este es el río Mississippi, que viene del norte y desemboca en la ciudad de Nueva Orleans. Después del río Mississippi siguen las grandes praderas donde vivían los bisontes y las tribus como los Sioux, etcétera, y que eran los habitantes de esta zona. Luego viene la región de las montañas rocosas, que vienen desde el Canadá, se extienden hasta México prácticamente. Es una región muy desértica y que llega hasta el borde del Gran Valle Central de California, que es ya al extremo izquierdo. Ahí está el Gran Valle, que es enorme, como se ve en la totalidad del mapa. Aquí se llevó a cabo la gran epopeya de la fiebre del oro. Cuando se descubrieron los grandes yacimientos de oro en la Sierra Nevada, ocasionando la migración de cientos de miles de habitantes de la costa este del país, que dio como resultado la invasión anglosajona que le arrebató a México más de 2 millones de kilómetros cuadrados para completar el país como lo conocemos hoy. De manera que atravesando todo esto, que fue la epopeya de esta gente que empezaba en las orillas del río Mississippi, de lado a lado son 4.000 kilómetros. Desde el río Mississippi hasta California son 3.000 kilómetros y tenían que hacer esa jornada de 3.000 kilómetros que se demoraban 6 meses para atravesar el país sin caminos, con carretas tiradas por bueyes, de manera que esto fue terrible. Esos eran cientos de miles de inmigrantes con diferentes caravanas para llegar a California para supuestamente enriquecerse. De manera que esto fue, y ahí aprovecharon los estados norteamericanos anglosajones para arrebatarle a México todos estos territorios desde Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y California, que eran propiedad de México. De manera que así se completó el país. Y el pueblito de la Hierbabuena, que era el que estaba alrededor de la misión de San Francisco de Asís, se convertiría en la ciudad de San Francisco. Entonces, en el término de un año, de 500 habitantes que tenía San Francisco,
se volvió una urbe de alrededor de 50.000 habitantes, porque todo el mundo llegó allí por barco de diferentes lugares del mundo y ya creció la ciudad y nació San Francisco. Continuamos ahora ya con la vista satelital de la bahía de San Francisco. Entonces, si la ciudad de San Francisco es la península que vemos a la entrada, eso es la ciudad de San Francisco. Y está el puente del Golden Gate, ahí en esa parte, que une la península de San Francisco con el condado de Marin. La bahía de San Francisco es la bahía más grande del mundo. Sus dimensiones son de norte a sur 90 kilómetros de longitud y de este a oeste en la anchura máxima son 20 kilómetros, pero en esta parte que estamos señalando está el puente de la bahía. Ese puente mide 7,5 kilómetros y une a la ciudad de Oakland a la derecha con la ciudad de San Francisco. El área de la bahía tiene alrededor de unos 10 millones de habitantes, toda el área alrededor de la bahía, y la ciudad de San Francisco únicamente tiene alrededor de 850,000 habitantes. De manera que esa es la situación de la bahía de San Francisco. Continuamos ahora viendo el puente de la bahía, el detalle del puente de la bahía. Es el puente de 7,5 kilómetros que une a Oakland con San Francisco. Es una obra colosal inaugurada en 1936. Consta de 2 secciones. Esta es la primera sección que mide 4 kilómetros, comienza en Oakland y descansa en la isla de la Hierbabuena, la cual atraviesa por un túnel para continuar en el segundo tramo de 3,5 kilómetros en 2 puentes colgantes de 2 niveles que llegan a la ciudad. El flujo de vehículos es de 230,000 vehículos diarios. La imagen que vemos es el nuevo puente que reemplazó al antiguo, que fue parcialmente dañado en el terremoto de 1984 y que después de 11 años de construcción se inauguró en 2013, a prueba de terremotos para durar 150 años con un costo de 6.400 millones de dólares. Entonces, esta es la última obra maravillosa que hicieron en la primera parte del puente. Ahora continuamos con la segunda sección del puente de la bahía. Es el tramo que tiene 3,5 kilómetros y que ya sale de la isla de la Hierbabuena y tiene 2 pisos. Entonces, la entrada es por la parte superior, o sea, de Oakland a San Francisco, y por la parte inferior es de San Francisco a Oakland. En la isla ya se convierte en una sola superficie para salir. De manera que esta es la entrada a la ciudad, el puente de la bahía. Continuamos ahora ya penetrando en la ciudad y tenemos que esta es la Market Street. Market Street es la arteria más importante de la ciudad. Es una avenida que comienza en la torre del ferry y que se va extendiendo hacia el interior, atravesando la parte central de la ciudad, y es la principal vía de San Francisco. Continuamos ahora con Union Square. Union Square, o la Plaza Unión, es el corazón de San Francisco. Debe su nombre a la conmemoración del triunfo del Ejército del Norte en la Guerra Civil. En el centro de la plaza fue colocada una columna conmemorativa.
En la actualidad, la plaza y sus alrededores contienen una de las mayores concentraciones de grandes almacenes como Saks, Fifth Avenue, Macy's, Bloomingdale's, las tiendas de Levi's y de la de Apple, boutiques de lujo como Louis Vuitton, Bulgari, Dior y Prada, joyerías como Tiffany's and Company, Cartier y Van Cleef, galerías de arte y grandes hoteles como el St. Francis y el Grand Hyatt, que vemos aquí a la derecha, el edificio más alto. Además, por la calle Powell baja el famoso Cable Car o tranvía de cable. Periódicamente se celebran exposiciones de arte y eventos especiales. En pocas palabras, es el principal escenario de la ciudad, la Plaza Unión. Continuamos ahora detallando el Hotel St. Francis. Es uno de los más famosos hoteles de San Francisco. Situado en la Plaza Unión, fue construido en 1904. Esta parte frontal. El edificio principal de 16 plantas con 629 habitaciones se terminó en 1913. Durante la década de 1920, el St. Francis se convirtió en el lugar de moda para las celebridades y los actores de cine y directores provenientes de Hollywood. Uno de los atractivos del hotel fue su gran orquesta de jazz. En 1945, el St. Francis acogió a 27 delegaciones que asistieron a la fundación de las Naciones Unidas. En 1972 se inauguró en la parte posterior la nueva torre de 32 plantas y 566 habitaciones, completando así un total de 1.195 habitaciones. Hoy sigue siendo uno de los íconos de la ciudad, perteneciente a la cadena hotelera Westin. Entonces, el hotel más central y más famoso. Continuamos ahora con uno de los más importantes almacenes, compañías de bancos que surgieron después de la época de la fiebre del oro. Ese es el banco de la Wells Fargo. Esta compañía se fundó por Henry Wells y Williams Fargo, que ofrecían los servicios de transporte de pasajeros y valores en diligencias en California. Recordamos en las películas del oeste que eran la compañía de las diligencias. Pero ante los continuos asaltos se vieron en la necesidad de crear un banco para manejar el oro y el dinero que se les encomendaba, y así nació el Banco Wells Fargo en 1852. Luego del terremoto de San Francisco de 1906, el banco construyó su nueva sede que inauguró en 1909. Este es el edificio original de 1909 y que se ha conservado como un hito histórico también de San Francisco. Continuamos ahora con el Banco de América. Tuvo su origen en Amadeo Giannini, hijo de inmigrantes italianos dedicados a la agricultura, quien amasó una inmensa fortuna que le permitió fundar el Banco de Italia en 1904. Tras el gran terremoto de 1906, se destruyó la ciudad, pero se pudo salvar el banco, el dinero depositado en su banco, y reinició sus operaciones con el nuevo nombre de Banco de América. El moderno rascacielos que vemos ahora, de 247 metros de altura y 52 pisos, fue inaugurado en 1969, convirtiéndose en la sede mundial de la institución y el edificio más alto de la ciudad hasta 2017. Continuamos ahora con el edificio más bello de la ciudad, el Ayuntamiento de San Francisco, o sea, la alcaldía. Es la sede del gobierno de la ciudad, que forma parte del centro cívico y es un monumental edificio de estilo Bellas Artes que se encuadra en el movimiento arquitectónico
City Beautiful, que experimentó el renacimiento americano entre los años 1876 y 1914. El ayuntamiento original, terminado en 1899, quedó destruido en el terremoto de 1906. Dentro de los planes para reconstruir la ciudad, se convocó un concurso para el diseño del nuevo edificio, resultando ganador el arquitecto Arthur Brown Jr., graduado en la Universidad de Berkeley y con título también de la Escuela de Bellas Artes de París. El edificio, basado en el neoclasicismo francés con elementos góticos y renacentistas, llamado estilo Bellas Artes, está revestido con granito y mármol. La cúpula, inspirada en los Inválidos de París, es más alta que la del Capitolio de Washington. Su construcción se inició en 1913 y se culminó en 1915. Entonces, preside el centro cívico de la ciudad. Ahora, continuamos con el interior. Entonces, aquí tenemos la parte que es hermosísima, la parte interior, con una gran escalera que da acceso a las oficinas principales, especialmente a las oficinas de la alcaldía. Seguimos ahora con una imagen aérea de lo que es el centro cívico. Esta foto está tomada desde la cúpula del ayuntamiento de la ciudad. El centro cívico está formado alrededor de esta bella plaza, además del ayuntamiento, por los edificios de la Biblioteca Pública Municipal a la derecha y el Museo de Arte Oriental a la izquierda. Y en la parte posterior al ayuntamiento, la ópera, que está en la parte de atrás, el Teatro Herbst y el Auditorio de la Sinfónica, que ahora vamos a ver un poco más adelante. Y aquí ya tenemos una vista general hacia el centro de la ciudad. Esta es una vista muy actual. Continuamos ahora con la ópera. La ópera, situada frente a la fachada posterior del ayuntamiento, fue uno de los últimos edificios del estilo neoclásico Bellas Artes construido en los Estados Unidos, con el diseño también de Arthur Brown Jr. Fue inaugurado en 1932. Su fachada, con la planta baja revestida con almohadillado rústico formando 7 arcos, soporta la columnata de origen dórico inspirada en la fachada del Louvre, en París. En este escenario se firmó el Acta de Constitución de las Naciones Unidas en 1945. Continuamos ahora con el auditorio, que es la parte interior de la ópera. Entonces aquí vemos está dominado por una gran lámpara de araña de aluminio y cristal situado bajo una bóveda azul. El arco del proscenio está adornado por esculturas figurativas doradas. La sala tiene una capacidad para 3.200 espectadores. La ópera de San Francisco. Seguimos ahora con el auditorio Luisa M. Davis. Es la sala de conciertos de San Francisco y el hogar de la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Es un edificio futurista con una fachada que combina hormigón, acero y muro cortina de vidrio estructural, formando un patrón de teclado de piano. Lleva el nombre de la mecenas de las artes que donó parte de su fortuna para la creación de este bello teatro, inaugurado en 1980. Vamos a entrar y ver el interior. De diseño visualmente elegante, con capacidad para 2.743 espectadores, posee una extraordinaria acústica regulada por una nube de paneles reflectantes convexos móviles
sobre el escenario que permiten ajustar el espacio acústico. En 1984 fue instalado un órgano de tubos electroneumático diseñado para adaptar el repertorio desde el prebarroco hasta el presente. Es lo que vemos allá al fondo. Es una sala ultramoderna. Continuamos con uno de los atractivos de la ciudad. Se trata de las casas victorianas. Son sus casas que no se refiere, el estilo victoriano no se refiere a un estilo, sino a una época que coincide con el reinado de Victoria de Inglaterra. Se trata de viviendas construidas después de la fiebre del oro entre 1860 y 1920, de estructuras exuberantes en madera, a veces extravagantes y encantadoras, en combinación ecléctica de formas cilíndricas con prismas, tímpanos y cúpulas cónicas, formando balcones cerrados bellamente ornamentados y pintados con colores pastel, complementados con escalinatas y porches. A pesar del devastador terremoto e incendio de 1906, muchas de estas casas sobrevivieron y hoy nos ofrecen una hermosa visión del pasado. Seguimos en este mismo lugar porque estamos en el parque de Alamo Square, situado sobre una colina que domina la ciudad, en donde se encuentra la mayor concentración de casas victorianas de la ciudad, sobresaliendo las famosas damas pintadas. Aquí son parte de esta serie que forma uno de los costados de Alamo Square. Son 7 en total. Es una serie de viviendas de madera bellamente decoradas en colores pastéis que se han mantenido prácticamente intactas. De los proyectos de renovación urbanística de la ciudad. Y al fondo se puede ver el centro de la ciudad con sus 2 torres importantes, el Banco de América y la pirámide de la compañía Transamérica. Seguimos ahora con el barrio Castro. Como ustedes ven, las banderas indican que este es el barrio gay. Está situado al extremo de Market Street, en la base de los Picos Gemelos. Es el vecindario de la colectividad gay, famosa en el mundo entero por su organización en contra de la discriminación. El sector lleva el nombre del hacendado californio José Castro, de finales del siglo XIX, propietario de los terrenos de esta parte de la ciudad. La comunidad gay, tal vez la más numerosa del país, cuenta con alrededor de 25,000 ciudadanos viviendo en este vecindario. De manera que aquí tienen todas las actividades de esta colectividad y están orgullosos de su estatus. Continuamos ahora con el centro de actividades de este barrio, que es el Teatro Castro. Y pues aquí tienen todas sus manifestaciones artísticas, etcétera. Es el centro de actividades. Continuamos ahora y aquí comienza el ascenso hacia lo que se llaman los Picos Gemelos, Twin Peaks, que son 2 colinas situadas en el centro de la península desde donde se domina la ciudad. Y aquí vemos perfectamente la avenida Market Street, que termina ya en el edificio, en la torre del ferry, a la orilla del puerto. Y las torres más importantes. Aquí a la derecha tenemos el edificio de hoy, que es el más alto de la costa del Pacífico, que vamos a detallarlo un poco más adelante. Seguimos ahora con el Parque Golden Gate. Esto es una maravilla. Situado al occidente de la ciudad, a orillas del Océano Pacífico, con 4,8 kilómetros de longitud y 800 metros de ancho,
20% más grande que el Central Park de Nueva York, es una de las maravillas de los parques urbanos del mundo. Fue la creación del inmigrante naturalista escocés John Maclaren, quien luego de la fiebre del oro, al ver la devastación causada por los mineros y los inmigrantes, decidió hacer algo para recuperar la naturaleza. Los terrenos escogidos a la orilla del mar eran extensas dunas peladas. A partir de 1871, comenzaron a ser rehabilitadas con tierra fértil y siembra de árboles. Para 1879 ya había sembrado más de 160,000 árboles de gran variedad de especies. Maclaren dedicó el resto de su vida para moldear tal vez el parque más bello del mundo. Falleció a los 96 años en 1943, rodeado de la admiración de sus conciudadanos. El parque posee bosques, lagunas, cascadas, hermosos prados, un campo de fútbol, otro de polo, canchas de tenis, un campo de golf, el jardín botánico de la ciudad, un jardín holandés, un jardín de rosas inglés y el más bello de todos, el jardín de té japonés. Senderos peatonales, ciclovías, un zoológico con bisontes, en fin, es un paraíso inigualable. Ahora vamos a penetrar dentro del parque y vamos a ver la plaza central, el corazón del parque. Es un espléndido jardín de forma ovalada con una fuente central y dos laterales. En el costado sur se encuentra la Academia de Ciencias de California, que es el edificio que tenemos allá al frente, que alberga el Museo de Historia Natural, el planetario y el acuario. Entonces, todo esto está concentrado en ese edificio. El techo vivo del edificio está formado por un hábitat con 1.7 millones de plantas nativas de California, complementado por celdas solares. Las cúpulas cubren las exhibiciones del planetario y la selva tropical. En fin, en la construcción ecológica científica más avanzada del mundo. ¿Verdad que esa es la Academia de Ciencias de California? Y aquí en primer plano tenemos el parque principal de esa zona. Ahora seguiremos con la explanada de la música, que es la continuación de esa plaza. Entonces, el costado derecho de la plaza termina en la explanada de la música, situada en el extremo sur de la plaza, con la concha acústica, que es el escenario para conciertos y festivales a lo largo del año. En esta parte del parque se reúnen mucho los inmigrantes y personas que les gusta el tai chi, o sea, los ejercicios chinos. Por las mañanas se puede ver a cantidades de gente haciendo estos ejercicios en el parque. Continuamos ahora con el Museo de Young, de Bellas Artes. Nombrado en honor de Michael Young, magnate de los periódicos de San Francisco y ferviente mecenas de las artes, quien aportó el dinero para su construcción. El museo se inauguró en 1894. El edificio fue afectado por el terremoto de 1906 y por los terremotos de 1906 y de 1989, por lo cual se tuvo que demoler para ser reemplazado por la sede moderna actual, abierta al público en 2005. O sea, esto es lo que se inauguró en 2005. El exterior está revestido de cobre y se espera que con la oxidación adquiera el tono verdoso para integrarse al paisaje. Las colecciones del museo abarcan arte estadounidense desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, arte contemporáneo internacional,
arte africano, oceánico, de la América precolombina, artes gráficas, fotografía, escultura y textiles. Entonces, este es el otro costado de la plaza principal y ahí a la derecha vemos una torre que es un observatorio y es parte del museo también. Continuamos ahora con el jardín de té japonés. Situado enseguida del museo, es el jardín público japonés más antiguo de los Estados Unidos. Inaugurado en 1894, estuvo bajo el cuidado del horticultor Makoto Hagiwara y su familia hasta 1942. Como es típico en los jardines japoneses, tiene sus propios senderos de piedra y gran variedad de plantas que se mezclan con árboles enanos, bambúes y azaleas adornando los jardines. Complementado con el jardín Zen clásico, es un lugar de tranquilidad y armonía con la naturaleza. Esto es bastante extenso y es así de bello por todas partes. Continuando, ahora llegamos al centro de atracción del parque, que se llama el Conservatorio de las Flores. Es uno de los invernaderos más grandes de los Estados Unidos. Abrió sus puertas en 1879 y hoy es el edificio más antiguo del parque. Alberga 1.700 especies de plantas tropicales, raras y acuáticas. El panorama de jardines que lo rodea es de gran belleza, siendo el centro de atracción del parque, pues 2 veces al año se renueva, variando su colorido. Entonces, la serie de jardines que hay alrededor, que no solo son estos que tenemos al frente del conservatorio, sino hay muchísimos jardines llenos de flores, etcétera. Hay un jardín de las Darias que es hermosísimo también. Ahora continuamos con el puente Golden Gate. O la Puerta Dorada. Es un puente colgante que cruza el estrecho que une la bahía de San Francisco con el Océano Pacífico. Es uno de los símbolos más reconocidos internacionalmente de San Francisco y California. Fue diseñado por el ingeniero norteamericano de origen alemán Joseph Strauss, posiblemente el puente más hermoso, sin duda el más fotografiado del mundo. En el momento de su inauguración en 1937, era el puente colgante más largo y alto del mundo. Con una longitud de 2.737 metros y un tramo principal, o sea, la luz del puente de torre a torre, de 1.280 metros. Y una altura de 227 metros, las torres. Las obras se iniciaron en 1933 y el acero utilizado fue transportado en barco desde las siderúrgicas de Pensilvania en la costa este a través del Canal de Panamá. Con una estructura de estilo Art Deco, pintado de color vermellón anaranjado, llamado Naranja Internacional, se convirtió en la obra de arte inconfundible que hoy admiramos. Entonces aquí tenemos ese puente tan famoso. Seguimos ahora con otra imagen que no logré saber cuándo fue que entró el barco Queen Mary de la compañía Connor a San Francisco en su viaje inaugural y como vemos está acompañado con cantidades de botes, de vela, etcétera, y está entrando por debajo del puente. El puente tiene una altura de 80 metros y casi apenas alcanza a pasar este barco que tiene 67 metros de altura sobre la línea de flotación. Seguimos ahora con, al otro lado del puente tenemos a Sausalito.
en el condado de Marina. Es un refugio exclusivo con clima mediterráneo, porque en San Francisco entra mucho el viento del Océano Pacífico, que es muy frío, pero este pueblito está protegido por esta colina y tiene un clima mediterráneo, en el que lujosas viviendas de artistas y magnates tachonan las colinas que descienden hacia el Parque Viña del Mar y la marina repleta de yates y veleros que se ha convertido en objetivo turístico de primer orden. El pequeño pueblo de 7.000 habitantes ofrece hoteles, restaurantes, cafés, galerías de arte y una exclusiva avenida comercial con tiendas de fina artesanía, un lugar para disfrutar al otro lado del puente. Ahora ya regresando a la ciudad y volviendo a pasar el puente, nos encontramos con el Palacio de Bellas Artes. Es una estructura monumental construida para la Exposición Panamá Pacífico de 1915. Entonces ellos hicieron una conmemoración para la inauguración del Canal de Panamá. Ya se habían robado nuestro territorio de Panamá y habían terminado el canal. E hicieron una gran exposición en la cual mostraron todos los adelantos científicos y mecánicos que tenían los norteamericanos en 1905 y coincidió ya con la reinauguración de la ciudad después del terremoto que había destruido a San Francisco. La rotonda abierta de 49 metros de altura es la única estructura que sobrevive de la exposición. Tras varias remodelaciones se creó el Exploratorium, un museo interactivo, y se rodeó entonces de jardines, complementando la laguna original, convirtiéndose en un bello parque que ha aparecido en muchas películas como Vértigo en 1958, La Roca de 1996, Misión Imposible, Game of Thrones y La Guerra de las Galaxias, entre otras. Hoy es otro de los atractivos turísticos de la ciudad. Seguimos penetrando más hacia la ciudad y llegamos a Fisherman's Wharf, o sea, el muelle de pescadores. Es una de las principales atracciones de San Francisco, que se extiende desde Girardelli Square hasta el muelle 33. Aquí se encuentra la marina de los barcos pesqueros que abastecen a la mayor concentración de restaurantes de comida de mar que la rodea. Además, gran variedad de tiendas de recuerdos, galerías de arte y el embarcadero de los cruceros por la bahía. Entonces, este es el muelle de pescadores, sitio también excelente para degustar la comida de mar. Seguimos ahora con el muelle 39. Entonces, el muelle 39 es el principal atractivo del muelle de pescadores. En él se encuentran tiendas, restaurantes, cafés, un carrusel de 2 pisos, actuaciones callejeras, el acuario de la bahía. El panorama que se observa desde aquí abarca desde el puente Golden Gate, la isla de Alcatraz, hasta el puente de la bahía que vemos allá al fondo, a la izquierda, y el panorama del centro de la ciudad. Y aquí en estas plataformas de madera que vemos en la parte inferior derecha, tenemos el sitio donde están los leones marinos. Entonces aquí se pueden observar esos animales. Continuamos ahora ya con la visión en detalle del muelle 39. Esta es la entrada al muelle 39 y ahí se puede ver la actividad con los diferentes restaurantes, con sus especialidades, tiendas de recuerdos, etcétera. Y esta es la gran actividad turística del muelle 39. Seguimos ahora con la avenida del Embarcadero. Entonces, el muelle 39 queda allá al fondo y esta foto está tomada desde la parte del puente de la bahía y es una bella vía que se prolonga desde el puente
hasta el muelle de pescadores frente a los antiguos muelles de la ciudad. Seguimos ahora con el edificio principal, que es el que vemos ahora, que es el edificio del ferry. Es el terminal de los ferries que viajan a través de la bahía. Fue inaugurado en 1898 y está coronado por la Torre del Reloj de 75 metros de altura, diseñada tomando como inspiración la Torre de la Giralda de Sevilla. Durante el día, cada media hora, la campana del reloj repica. En 2002 se llevó a cabo una remodelación y la gran nave de 200 metros se convirtió en un mercado moderno y el segundo y tercer piso fueron adaptados para oficinas. El terminal del ferry es un hito registrado como lugar histórico nacional. Seguimos ahora con los jardines de la hierbabuena. Este es el nombre de dos bloques de parques públicos situados al sur de Market Street. Ese sector se llama SoMa, por ser South of Market. En el plan del alcalde George Moscone para rehabilitar esta antigua zona industrial en decadencia, comenzó en 1976. Su remodelación y se convirtió en una de las más modernas de la ciudad. El primer bloque, alrededor de un amplio prado adornado por secuoyas y otros árboles de California, donde se llevan a cabo eventos artísticos, está delimitado por el Centro de las Artes de la Hierbabuena y un gran centro comercial con tiendas, restaurantes y un cine IMAX que está allá al frente. Y el Hotel Marriott, que es esa mole que tenemos allí muy bella en el extremo derecho. Seguimos explorando este parque de la Hierbabuena, y es el segundo bloque que está en honor a Martin Luther King, que se inauguró en 1998 alrededor de una bella cascada. El parque también incluye un restaurante grill allá a la parte derecha y un salón de té samovar sobre la terraza, una pista de patinaje sobre hielo y un carrusel y una bolera. Seguimos ahora porque al lado del parque se encuentra el Museo de Arte Moderno. Es un gran museo de arte moderno y un monumento de la ciudad de San Francisco. Tuvo su origen en 1935. Esta obra maestra de la arquitectura postmoderna fue diseñada por el arquitecto suizo Mario Botta e inaugurada en 1995. Su estructura externa presenta una fachada de ladrillo que se distingue por un cilindro truncado elevado de 40 metros de diámetro que emerge del techo adornado con vetas alternas de mármol blanco y negro. En la parte posterior del edificio consta de una torre de 5 pisos que alberga galerías y oficinas. Entonces aquí vemos aquí una imagen de un barco en un naufragio que es parte de los jardines de la hierbabuena. Ahora vamos a entrar al museo. Tenemos el atrio. Los visitantes son atraídos desde el patio del atrio hasta los 4 pisos de las galerías a través de una gran escalera. Entonces aquí está la entrada principal, que es muy amplia, y ahí están el ascenso hacia las galerías. Seguimos ahora con el vestíbulo. En su interior el edificio está inundado de luz natural y ofrece generosos espacios abiertos. El museo tiene en su colección obras importantes de Henri Matisse, Paul Klee, Marcel Duchamp, Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Jackson Pollock,
entre otros pintores, esculturas de Alexander Calder y las fotografías de Ansel Adams y Dorothea Lange. Seguimos ahora con el vecino Centro de Convenciones Moscone. Entonces, enseguida del Parque de la Hierbabuena, de los Jardines de la Hierbabuena, se encuentra el Centro de Convenciones que lleva el nombre del exalcalde de la ciudad, George Moscone, y que fue inaugurado en 1981. En esta imagen vemos la última ampliación del centro, inaugurada en el 2017, en acero, hormigón y vidrio en muro cortina. Esta es la última construcción que han agregado al centro de convenciones. Ahora vamos a analizar el transporte de San Francisco. Y tenemos acá el más famoso medio de transporte de la ciudad, es el llamado cable car o funicular. Su historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando debido a la empinada topografía de la ciudad fue necesario crear un sistema eficiente para ascenso y descenso. El encargado fue el ingeniero mecánico Andrew Halliday, que había trabajado en las minas de oro de la sierra y con la experiencia del trabajo con las vagonetas, ideó el sistema de cable subterráneo que mueve los vagones. Entonces, todo esto es hecho, es manual. El operario está dentro del tranvía o funicular y acciona una palanca que cierra una pinza que agarra un cable que va sin fin por la parte de abajo y el cable lo va arrastrando hacia arriba y hacia abajo. De manera que ese es el sistema. Y cuando él quiere detenerse, acciona un freno, una palanca, y suelta la pinza que suelta el cable. De manera que este es el sistema que está funcionando desde 1873. Tenía en aquella época 23 líneas y que fue un éxito desde el principio. El terremoto de 1906 destruyó gran parte del sistema y solo sobrevivieron 3 líneas que son las actuales, que son la atracción principal, con sus vagones originales. Estos son los vagones que se crearon a final del siglo XIX. Seguimos ahora con la calle California, que es la más empinada de la ciudad. Y aquí tenemos otro de los tranvías que se detiene frente al barrio chino. Entonces aquí logré captar este tranvía cuando se detiene ahí frente al barrio chino. Seguimos ahora con otro sistema de transporte que tiene la ciudad. Y aquí tenemos la última imagen del cable car en la Plaza Unión. Entonces, aquí la gente puede ir en los costados del tranvía para tomar las fotografías. Es costoso. En aquellos años, hasta el 2017, valía $6 el paseo en el cable car. Ahora seguimos con el segundo sistema. Resulta que es la línea F. El tranvía eléctrico inició sus operaciones en 1915 y se mantuvo en funcionamiento hasta 1951, cuando por la competencia de los autobuses se suprimió la mayor parte del sistema y solamente quedó la línea F, que une la avenida Market con el muelle de pescadores, para lo cual el municipio trajo los vagones clásicos de los años 30 de otras ciudades del país. Y el más exótico es el de Milán, Italia, de 1898. Entonces, este es uno de los atractivos más importantes de la ciudad, porque trajeron estos vagones de
otras ciudades y vamos a ver ahorita con los otras imágenes de tranvías. Aquí tenemos el tranvía que corresponde a Maryland, también de 1930. Aquí está en el terminal, en el muelle de pescadores. Aquí comienza la línea y va hasta Market Street. Seguimos mirando otros tranvías. Aquí tenemos otro que este fue tomado del tranvía de Boston de 1933. Son bellísimos estos tranvías. Por dentro se han conservado, los tienen muy bien y es un toque de nostalgia de los años 30. Seguimos ahora y vamos a ver, este es el tranvía más antiguo. Fue traído de Milán, Italia, y corresponde con el tranvía de esa ciudad de 1898. Se ha conservado perfectamente, tiene varios vagones de esta línea. Seguimos ahora con otro de los sistemas, que es el tranvía moderno. Entonces aquí, que opera al occidente de la ciudad, en Pacific Heights y el Parque Golden Gate. Por esa zona está circulando este tranvía moderno que se llama el MUNI, el municipal. Seguimos ahora con el otro sistema, que son los autobuses normales que en toda la ciudad funcionan con gas. Entonces son muy ecológicos con este sistema. Ahora veremos el otro sistema también, que son los trolleys. Recordamos que en Bogotá tuvimos trolleys, funcionaban con electricidad, con las famosas calzonarias que tomaban de las líneas aéreas de electricidad y funcionaban perfectamente. Una lástima que hubieran acabado con los trolleys. Allí lo siguen utilizando. Entonces ya aquí son trolleys de dos secciones. Seguimos ahora con el más moderno de los sistemas, que es el metro de la ciudad, llamado el BART, por sus siglas en inglés de Bay Area Rapid Transport System, o transporte rápido del área de la bahía. El metro de San Francisco es relativamente moderno, pues fue inaugurado en 1972 y en la actualidad cuenta con 46 estaciones, 196 kilómetros de vías, con un túnel que atraviesa la bahía. Ahora veremos otra de las líneas. Después de atravesar la bahía, la línea del metro se extiende 60 kilómetros fuera de la ciudad. Entonces, después de que sale al otro lado de la bahía, llega a Oakland, continúa a lo largo de Oakland y sigue hacia el interior del estado hasta 60 kilómetros en una de las ciudades satélites de la bahía que se llama Dublín. De manera que es muy extenso el sistema del metro. Seguimos ahora con visitando otro de los grandes hoteles. Es uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Está situado en la cima de la colina de Knob. Es la colina más alta de la ciudad. Esta joya de la hotelería se llama el Hotel Fairmont. Fue la creación de los herederos del magnate de la minería del oro, James Fair. De ahí salió su nombre, Fairmont. Su construcción fue terminada en 1906, precisamente cuando sobrevino el terremoto, que demoró su inauguración para 1907. La obra es de estilo Bellas Artes, creación de la arquitecta Julia Morgan, primera mujer admitida en la Escuela de Bellas Artes de París y graduada en 1902. En 1945
También recibió, aparte de las delegaciones de estadistas internacionales que redactaron la Carta de las Naciones Unidas. El hotel ha aparecido en múltiples producciones cinematográficas, en especial en la serie de televisión llamada Hotel de 1983. Algunos de ustedes recordarán esa serie interesante. Y La Roca de 1996. Además, figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Ahora vamos a hacer una visita al interior y vemos el vestíbulo. Es de un lujo extraordinario y este era donde siempre aparecía al comienzo de aquella serie llamada Hotel. Seguimos ahora en frente. Bueno, ahora aquí, durante el terremoto de 1906, la ciudad fue destruida más que todo por los incendios causados por el mismo terremoto, porque había muchas tuberías de gas y se incendió todo y allí fue donde se acabó. Y allá al fondo vemos el Hotel Fairmont que sobrevivió. De manera que allá en lo alto de la colina quedó. Y así quedó toda la ciudad. Fue destruida completamente. De manera que fue la catástrofe y que tuvo la oportunidad de renovarse posteriormente. Seguimos ahora con la Catedral de Gracia. Frente al Hotel Fairmont hay un parquecito muy lindo, que es el Parque de los Millonarios, porque allí hay unos edificios de apartamentos que son solo para la élite de la ciudad. Y esta es la Catedral Anglicana de la ciudad. Fue construida entre 1927 y 1964, tomando como modelo a Notre Dame de París. Sí les parecía muy familiar su fachada y en general su forma. Pero Notre Dame fue hecha en piedra tallada y esta está hecha en hormigón. Las torres se elevan a 54 metros y la aguja central alcanza los 75 metros. Como atracción principal en la entrada fue colocada una réplica de las Puertas del Paraíso del Baptisterio de Florencia en Italia. Entonces, esta es la Catedral de Gracia, que es una catedral anglicana. Ahora, bajando por la calle California, que pasa por el costado, nos encontramos con el barrio chino. Luego de la época de la fiebre del oro hacia 1862, cuando comenzó la construcción del ferrocarril transcontinental, fueron reclutados trabajadores chinos para su ejecución. En varias oleadas llegaron alrededor de 10.000 hombres contratados en ciudades como Shanghái, Hong Kong, Cantón, y llegaron alrededor de 10.000 hombres acá y que fueron tratados como esclavos. De esta migración a final del siglo XIX lograron establecerse en este vecindario que tuvieron que defender con valentía. En la actualidad es la comunidad china más grande del mundo, fuera de su país. En este lugar habitan alrededor de 80.000 ciudadanos que han conformado un bello vecindario colmado de tiendas, bazares y restaurantes, una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad. Entonces, tienen muy bien conservado este vecindario. Seguimos en la siguiente imagen y ya la calle Grant. Entonces aquí ya vemos en plena visión lo que es la calle principal del barrio chino, la calle del turismo, básicamente. Y con sus famosos faroles, bancos, y allí lo más importante son los restaurantes chinos. La comida china es una maravilla. Seguimos ahora con la antigua
a la entrada del barrio chino, o no a la entrada, sino por la calle California, que baja desde la colina de Nob, allá donde está la Catedral de Gracia y el Hotel Fairmont, viene bajando el tranvía y pasa por esta parte, y ahí está esa sección del barrio chino, y al lado se construyó la primera catedral católica de San Francisco en 1854. Muy reciente la fiebre del oro. Entonces ya hicieron su catedral, pero resulta que como todo el mundo estaba en la Sierra Nevada escarbando para sacar oro, nadie iba a ponerse a hacer ladrillo. Entonces, lo curioso de esta catedral es que los ladrillos tuvieron que traerlos en barco, y los trajeron del sector de Los Ángeles, allá los hicieron y los trajeron en barco y armaron la catedral aquí en 1854. Ahora seguimos con la nueva catedral católica. La Catedral de Santa María es la iglesia madre de los fieles católicos de California y está ubicada en las colinas de Pacific Heights, al oeste del centro. Esta moderna iglesia sustituyó a la catedral original que vimos anteriormente. La primera piedra para la moderna iglesia que ahora vemos fue colocada en 1967 y se terminó en 1971. El Papa Juan Pablo II celebró una misa en 1987. El edificio fue diseñado por arquitectos italianos Pierluigi Nervi y Pietro Bellucci, este último decano de arquitectura de MIT. La descripción de su forma es un poco complicada, pues la describen como compuesta de segmentos paraboloides hiperbólicos. Imagínense ustedes esa descripción, pero bueno, en fin, así es. Que recuerdan la Catedral de Santa María de Tokio. Y casualmente, alrededor de esta catedral está la pequeña Tokio, el barrio japonés. Seguimos ahora y entramos a la iglesia y vemos lo más destacado del interior de la iglesia, que es el imponente órgano colocado sobre un pedestal. Es muy bella la catedral por dentro. Seguimos ahora con Columbus Tower o la Torre Colón. El nombre de Colón es porque hay una avenida que comienza en los muelles de pescadores y termina ahí en ese edificio que es, más tarde lo vamos a observar, que es la pirámide de la compañía Transamérica. Es la avenida Colón. Y este edificio, también conocido como el Centinela, es una estructura de estilo Flatiron. ¿Se acuerdan de Nueva York? El edificio triangular Flatiron. Pero este tiene características de estilo victoriano y uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Cuando ocurrió el terremoto de 1906, el edificio estaba en construcción y fue el primero en ser inaugurado después de la catástrofe en 1907. Desde 1972 pertenece al director de cine Francis Ford Coppola, quien tiene sus oficinas aquí junto con otros inquilinos de la industria cinematográfica y la televisión. Entonces, este edificio es ya un edificio histórico y muy bello realmente. Seguimos ahora con la pirámide de Transamérica. Es tal vez el símbolo más representativo de la ciudad. Construida para la compañía de seguros e inversiones Transamérica, fue inaugurada en 1972. De estilo futurista, con 260 metros de altura y 48 plantas, fue el edificio más alto de San Francisco hasta 2017, cuando se terminó la torre de Salesforce.
Con estructura de acero corrugado y hormigón, la fachada del edificio está cubierto con cuarzo triturado que le da su color blanco. En la cima de la aguja hay una pirámide de cristal llamada la Joya de la Corona, que sirve como faro. El edificio ha sido catalogado como Monumento Histórico de California. Tenemos ahora de los edificios más modernos de la ciudad. Es un vecindario, se llama Rincón Hill, porque es una colina llamada El Rincón. Casi todo está con nombres españoles, porque aquí más de la mitad de los habitantes son de origen hispano y mexicano en especial. Es un vecindario situado al costado del puente Golden Gate. El puente Golden Gate llega y ahí lo que vemos es la entrada del puente, lo que vemos en la parte inferior, la entrada del puente cuando llega a la ciudad. Y pues esto fue un desarrollo muy rápido en los últimos años. Se convirtió en uno de los sectores residenciales más exclusivos y costosos de la ciudad con la construcción de estas torres lujosas de estilo modernista tardío en acero, concreto y vidrio en muro cortina, que ofrecen un panorama sin igual del área de la bahía y del centro de la ciudad. En primer plano, a la izquierda, tenemos la Torre 1 Rincón Hill, de 195 metros de altura y 60 plantas, con 376 unidades de condominio. Son los apartamentos más lujosos que ustedes se puedan imaginar. Esos valen millones. Fue inaugurado en el 2008. Enseguida observamos la Torre 2, con seguimos en la misma imagen. La Torre 2 que tiene 60 plantas, la Torre 2 con 165 metros de altura y 50 pisos, con 319 apartamentos, que fue terminada en 2014. Y a la derecha, el 399 de Fremont Street, con 122 metros de altura y 42 pisos, con 442 unidades residenciales, que se inauguró en 2017. O sea, estos son los desarrollos más modernos que hay en apartamentos. Estos apartamentos están ocupados por la mayoría de oficinistas y ejecutivos de las compañías de Silicon Valley. ¿Verdad? Que estos tienen el dinero para comprar los apartamentos en este lugar. Seguimos ahora viendo otra parte que es el distrito de Soma, muy cerca de los jardines de la Hierbabuena, que, como les decía, esta era la parte industrial y que estaba muy descuidada de la ciudad, y que con el reordenamiento moderno de la ciudad se ha convertido en la parte más moderna. Y aquí está, este es el sector Soma, South of Market, llamado así por su situación. Este distrito ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, destacándose las grandes torres de oficinas que se aglomeran alrededor del nuevo parque llamado Salesforce Park. Y son la torre de Salesforce a la izquierda, la torre Milenio, que es de apartamentos, en el centro, y la torre de la compañía Facebook a la derecha. Ahora seguimos con la torre de Salesforce. Esta foto la tomé, muy difícil de tomar la foto de esta porque está metida entre todas las otras torres y no hallaba yo por dónde tomarla hasta que al fin encontré un espacio para... Y en ese momento, que fue cuando estaba haciendo yo mi último viaje en San Francisco en el 2018, tomé esta foto que era cuando ya la estaban terminando. Es la pieza central del plan de reurbanización de San Francisco. Se trata del rascacielos más alto de la costa oeste,
de estilo postmoderno con 326 metros de altura y 61 plantas. Última obra maestra del arquitecto César Pelli, es un arquitecto de origen argentino, nacionalizado en Estados Unidos. La torre está compuesta por un muro cortina de vidrio con marco de acero estructural que rodea un núcleo de hormigón armado. El propietario del edificio es la compañía Boston Properties, empresa de inversión inmobiliaria, y el principal inquilino es la compañía Salesforce, empresa estadounidense de software basada en la nube con sede en San Francisco. O sea, este es el centro de manejo de la nube, ese sistema de Internet. El edificio contiene oficinas, viviendas y establecimientos comerciales en la planta baja. La torre fue inaugurada en 2018. Ahora seguimos con otro de los principales atractivos de esta región, de la península de San Francisco, y en especial la Universidad de Berkeley. Una de las más famosas universidades del mundo está situada en Oakland, o sea, en el costado oriental de la bahía. Fue fundada en 1869 como primera universidad pública según el proyecto del presidente Abraham Lincoln con el nombre de Universidad de California. El campus que se concluyó en la década de 1920, que es el que observamos ahora, y en 1930 el científico nuclear Ernest Lawrence creó el laboratorio de radiación e inventó el acelerador de partículas llamado ciclotrón, que conduciría a la creación de la bomba atómica en el proyecto Manhattan. Berkeley se ganó una reputación mundial por su activismo político en la década de los años 60 con los movimientos de libertad de expresión, derechos civiles y oposición a la guerra de Vietnam. Hoy la universidad está muy concentrada en la investigación de las ciencias biomédicas y la tecnología de la información. En el otoño de 2020 estaban registrados 31,000 alumnos. Entonces, esta es la Universidad de Berkeley. Continuamos con otro de los centros académicos de fama mundial. Se trata de la Universidad de Stanford. Este centro académico de fama mundial tuvo su origen en la fortuna adquirida en la época de la fiebre del oro por Leland Stanford, abogado, gobernador de California y senador, que en 1885, ante la muerte de su único hijo, fundó la universidad como tributo a su memoria. Es una universidad privada, institución mixta no confesional situada a 60 kilómetros al sur de San Francisco, en el Valle de Santa Clara. En la década de 1950, el profesor William Shockley, coinventor del transistor de silicio, ganador del Premio Nobel de Física de 1956, se mudó a Palo Alto y se convirtió en profesor de física de la universidad. Al crear la empresa llamada Shockley Semiconductor Laboratory, ayudó a establecer Stanford como un semillero de innovación tecnológica que conduciría al nacimiento de Silicon Valley. Tenemos ya terminando la información sobre la Universidad de Stanford, que en 2019 contaba con 17,500 alumnos y un personal docente de 2,240 profesores. De aquí salió toda la tecnología de la informática. En la siguiente imagen tenemos Silicon Valley.
el Valle del Silicio, la cuna de la tecnología más avanzada del planeta, que se encuentra en la mitad de la península entre San Francisco y San José, allí cerquita a la universidad. En este valle, a partir de los años 60, se crearon los primeros laboratorios que, en coordinación con la carrera espacial de la NASA, en su competencia con la Unión Soviética para la conquista del espacio, darían origen al desarrollo científico de la informática y las comunicaciones globales que hoy dominan el mundo. A comienzos de 1970, toda la zona estaba llena de compañías de semiconductores que abastecían a los fabricantes de computadores. A partir de entonces, entre las compañías de alta tecnología que aquí se establecieron figuran Hewlett Packard, Apple, Cisco Systems, eBay, Google, Intel, Oracle Corporation, Yahoo, Tesla Motors, Facebook, Twitter y muchas más. En la actualidad, los jóvenes científicos que aquí trabajan gozan de los salarios y privilegios más altos del mundo, haciendo de San Francisco una de las ciudades más costosas del planeta. Entonces aquí la mayoría de los que trabajan acá viven en San Francisco y en San José. Seguimos ahora con el último de los avances, que es Apple Park. Es la sede corporativa de Apple Inc., la compañía de informática más poderosa del mundo, creada por Steve Jobs y Steve Wozniak, que acaba de inaugurar en el 2018 este impresionante edificio circular de estilo neofuturista apodado la nave espacial, obra del arquitecto británico Norman Foster. Con 1.460 metros de circunferencia, 4 pisos sobre la superficie y 3 pisos subterráneos, se construyó en hormigón, acero, aluminio y vidrio, rodeando un parque con un estanque, árboles frutales y senderos peatonales. El edificio alberga restaurantes, cafés, gimnasios, salas de conferencias y un gran auditorio. Todo esto con la mayor eficiencia energética del mundo, con capacidad para 12,000 empleados. De manera que esto es lo último que se ha construido en Silicon Valley. Esto se llama, en las cercanías de un pueblito llamado Cupertino. Está un poquito más al sur de donde está la universidad, y estos terrenos pertenecían a la compañía Hewlett Packard, que Apple se los compró y aquí ha desarrollado esto. Ya esto es lo último en tecnología en el mundo. De manera que así vamos a despedirnos con la siguiente imagen de la ciudad. Y aquí tenemos la torre de Salesforce dominando el panorama de la ciudad. Y a la derecha tenemos la vista del puente de la bahía llegando a la península de San Francisco. De manera que en esta forma nos despedimos de la ciudad de San Francisco y les agradecemos mucho la atención que nos han brindado en esta serie de programas y esperamos que nos volvamos a reunir próximamente. Tengan una feliz noche y muchas gracias.